Hola, ¿cómo están? Espero realmente que muy bien y para mí es un privilegio poder estar conectados de esta manera, poder pensar juntos y reflexionar en este tiempo de Semana Santa y en esta época en particular que nos toca vivir a todos, que es muy diferente a lo que estamos acostumbrados. Tenemos que estar en nuestras casas, pero bueno, por otro lado esto nos da tiempo también para pensar, para reflexionar y para no estar con tantas ocupaciones como estamos habitualmente, así que lo podemos aprovechar bien en estos días también de Semana Santa. La Biblia es la que relata acerca de este tiempo, ¿no? De la Semana Santa, de qué ocurrió aquel viernes donde Jesús fue crucificado, y nosotros conocemos ya el desarrollo total de la historia, incluso conocemos el final de la historia con la resurrección de Jesús el día domingo. Pero hoy, día sábado, la intención es poder pensar en qué habrán pensado y qué habrán sentido las personas que estuvieron en aquel momento histórico y que tuvieron que atravesar ese día sábado sin todavía conocer el final de la historia, sin saber lo que iba a ocurrir al otro día. Ese fin de semana la ciudad de Jerusalén estaba realmente convulsionada, como era habitual que ocurra año tras año cuando ellos celebraban la Pascua. Judíos de todos lados se congregaban, se acercaban hasta ese lugar porque se llevaba a cabo la celebración nacional, y todos los que estaban en la ciudad habían sido parte o habían presenciado lo que había ocurrido ese viernes. Para algunos, para muchos seguramente, habrá sido una crucifixión más, una sentencia más del juicio que hacían los romanos y el castigo que querían hacer evidente y visible para todos, matando gente en muerte de cruz. Sin embargo, para otros no fue seguramente una muerte más. Quienes conocían a Jesús, aquel que moría en la cruz del medio, lo habían visto, lo habían escuchado, habían tenido tiempo con él, sabían que era distinto, sabían de sus enseñanzas, conocían su bondad, conocían su misericordia, y sin lugar a dudas verlo morir y ver cómo era sepultado habrá sido un impacto muy grande para ellos. ¿Qué sentimientos habrán tenido ellos? ¿Qué habrán pensado en aquel momento? Sin lugar a dudas, muchos habrán tenido sus esperanzas puestas en él, y verlo muerto y sepultado seguramente sepultaría también esas expectativas. Podemos pensar en desazón, podemos pensar en desconcierto, podemos pensar que ellos sentirían desconsuelo, desaliento, incluso ese sentimiento que tanto aflora el día de hoy de la depresión, ¿no? Caer bajo esa opresión en el pecho, bajo una angustia muy grande por no saber qué es lo que pasó ni cómo se va a salir de esa situación. Ahora, este tiempo de Semana Santa, decíamos recién que es un tiempo de reflexión, y así como ellos en esa circunstancia en la que tuvieron que estar y que tuvieron que atravesar, tuvieron esos sentimientos, yo me preguntaba acerca de nosotros y nuestra circunstancia y nuestros sentimientos y pensamientos. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que hay en nuestras mentes hoy, en nuestros corazones hoy? Decíamos recién que tiene mucho que ver con el contexto que nos toca atravesar y por la circunstancia en la que estamos. Ahora, esa circunstancia va mucho más allá de esta época, ¿no?, que nos toca vivir hoy por esta reclusión y este tiempo de aislación. Nuestro estado, nuestra situación va más allá que eso. De hecho, la Biblia tiene cosas que decir respecto a nuestra situación. Y la Biblia dice en un pasaje ahí en el libro de Isaías, capítulo 53, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas y cada cual se apartó por su camino. Esa pareciera ser la mirada de Dios respecto de nuestra vida y nuestro andar. Nos ve que nos apartamos, que nos fuimos por otro camino. Sin duda haber
tomado decisiones en nuestras vidas nos ha llevado por esos caminos. Y seguramente todas nuestras decisiones han sido pensando que era lo mejor para nosotros. Ninguno tomó una decisión de un camino, de una elección, pensando esto va a ser malo para mi vida o para mi familia o para los que quiero. Sin embargo, hay otro pasaje de la Biblia que dice que hay camino que al hombre le parece derecho y su fin es camino de muerte. Así que no tiene tanto que ver con nuestras buenas intenciones a la hora de decidir, sino que tiene que ver con nuestra realidad. ¿Dónde estamos? Y recién decíamos, es la mirada de Dios. La Biblia nos presenta el pensamiento de Dios respecto de nuestra situación. Y qué tremendo es pensar que Dios nos ve como personas que estamos perdidas, que hemos tomado rumbos, que lo han dejado afuera a Dios, que le hemos dado la espalda a Dios y que por lo tanto estamos perdidos, extraviados en nuestros caminos. Ahora, un condimento adicional es que no solamente se limita a cómo estamos viviendo hoy nuestra vida, sino que tiene que ver con el porvenir. Y claramente el camino que escogemos hoy termina en un destino, desemboca en una consecuencia, en una conclusión final. Por eso decía ese pasaje, caminos que nos parecen derechos hoy pueden terminar en un destino, en un fin de muerte. Cuando pensamos en esto, cuando nos pensamos que en nuestras vidas sin Dios estamos en esa situación, creo que los mismos sentimientos y los mismos pensamientos que tuvieron estas personas aquel sábado en aquel lugar pueden ser los que nos inunden a nosotros, los que aparezcan en nosotros. Miren, la Biblia habla incluso de lo que les pasaba a estas personas. Dice en Juan, en el capítulo 20, en el versículo 19, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. Ese es un poco la semblanza de lo que a ellos les tocaba atravesar. Ellos estaban aislados, ellos estaban recluidos y ellos estaban con temor. Y sin lugar a dudas, cuando nos damos cuenta que nuestra situación de pecado, nuestra realidad dejando a Dios de lado, tiene una consecuencia tan tremenda en la eternidad, todos esos sentimientos de desconcierto, de desazón, de desesperanza, incluso de angustia, deberían surgir en nosotros también y decir, ¿dónde estoy y hacia dónde va mi vida? Ahora, cuando llegamos a ese punto, realmente ahí es donde nos podemos dar cuenta del verdadero significado de la Semana Santa. Porque justamente Jesús vino a este mundo para, en sus propias palabras, buscar y salvar lo que se había perdido, que éramos justamente nosotros. Y Él dijo, antes de ir a la cruz, yo pongo mi vida, tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Él dijo que realmente lo que estaba tratando de hacer era salvar a los pecadores. Lo que venía a hacer, su intención, su búsqueda, era que las personas pasen de un camino de muerte a un camino hacia la vida. Así que cuando aquellas personas lo vieron ese viernes a Jesús morir, y tal vez pensaron, murió el que podía ser nuestro Salvador, en realidad no se dieron cuenta en ese momento que justamente Él tenía que morir para poder transformarse en Salvador. ¿Y por qué? Porque al tercer día resucitó. Y en su resurrección selló la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Demostró que efectivamente, como había dicho, tenía poder para poner su vida y tenía poder para volverla a tomar. Así que ahora vivo, tiene la capacidad, la autoridad de dar perdón de pecados y de regalar vida eterna a todo aquel que cree en Él. Y aquel sentimiento de angustia y de desesperanza y de necesidad por la circunstancia que tocaba atravesar, sin lugar a dudas es transformado, es cambiado, es reemplazado por una
un pensamiento de paz y tranquilidad en Dios por haber encontrado al Salvador. Miren, Jesús dijo que a todo aquel que creía en Él, Él le daba vida eterna. Y la Biblia dice que no solamente le da vida eterna para poder vivir toda la eternidad en el cielo con Dios, sino que a todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, les da la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Así que transitan esta vida como hijos de Dios y les espera en la eternidad el hecho de ser hijos de Dios. Y yo te pregunto ahora, para cerrar este pensamiento y esta reflexión, ¿cuáles serán los pensamientos y los sentimientos de una persona que se da cuenta, que entiende por la Biblia que Dios la hace su hijo o su hija y que ahora es parte de la familia de Dios? No existe pensamiento o sentimiento más tranquilizador que esto. Y justamente este es el verdadero sentido y significado de la Semana Santa. Una muerte terrible, tremenda de Jesús en la cruz. ¿Por qué? Para ocupar nuestro lugar y para traer esperanza. Cualquier sentimiento oscuro y negativo que pudiera haber ocurrido ese día sábado fue transformado por todo lo que venía de la mano de la resurrección de Cristo. En Dios hay salvación, en Cristo encontramos perdón de pecados y ojalá que puedas entender que para esto fue el sacrificio de Cristo en la cruz y su resurrección, para tu salvación y la mía. Que Dios bendiga ricamente tu vida.